Buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, un gusto saludarles. Un gusto saludarles a todas y a todos. Por favor, para iniciar esta sesión, como siempre, voy a pedirles que por favor enciendan su cámara unos minutitos. Voy a capturar la pantalla ya. Listo, ahí se fue su imagen. Un gusto saludarles. Apaguen sus cámaras, por favor, para que estén tranquilos. Sí, Jalmer, muy bien. Pues bien, hace unos minutos en su plataforma virtual, en su aula virtual, ustedes debieron recibir ya el mensaje de su nota final de pruebas, ¿sí? De la prueba, porque acordémonos que habían 4 preguntas que tenía que ser consignada la nota de manera eh, individual, ¿sí? Y de manera manual. Entonces yo he revisado, pero quiero, y le estoy consignando ya sus calificaciones. Quiero que me confirmen, por favor, si a ustedes les sale la respuesta correcta en esas preguntas abiertas, o sea, les debe salir la retroalimentación. Necesito que me ayuden, por favor, confirmando eso. ¿Sí? No, Sofía. ¿No les sale? Porque, por ejemplo, a mí, comparto pantalla, tomé como referencia a un compañero, ¿ya? Aquí está la respuesta y a mí me sale el comentario. Yo les programé en el comentario la respuesta correcta. A ustedes les debe salir esto, por favor. No sé si alguien me ayuda compartiendo su pantalla. Inge, sí sale ahí sobre que vale 1, pongamos que en la pregunta abierta a mí me califica 0,80. Ujú. Pero te sale la respuesta correcta. Sí salen. Ya, A perfecto. mí no me sale, Sofía. Por favor, ¿quién me ayuda compartiendo la pantalla? Ayúdeme. Inge, a mí tampoco no me sale, ya le comparto, a mí no me sale tampoco eso del comentario ni nada. Necesito que alguien me comparta la pantalla, por favor. Inge, no sé si se puede ver. A mí no me sale el comentario aquí. Creo que se supone que debe de salir, ¿verdad? Pero solamente en las preguntas abiertas, sí. Sí, eso es pregunta abierta. Sí, ya. Ya de A ver, arriba también es pero pregunta déjame, abierta. pero espérate un ratito, vamos paso a paso. Bájale la pregunta 3, por favor. La idea es que me ayudes compartiendo y pueda ver, no que cambies rápido, ¿ya? Entonces, donde dice comentario, nada. ¿No puedes hacer clic? No, no me sale nada, Inge. No, Ya, gracias. Deja de compartir la pantalla, por favor. Alguien me dijo que sí puedes, que puede ver. Por favor, ¿me puede ayudar compartiendo? ¿Sí o no? Sí, Wilmer, muy amable, pero me refiero a las preguntas abiertas, a las 4 preguntas abiertas. Ya, a ustedes no les sale. Ya, gracias, Wilmer. A ver, voy entonces a compartirles las respuestas porque yo no les fui escribiendo. Vuelvo y repito, yo no les fui retroalimentando las respuestas porque a mí me aparece cuando programé un comentario, pero pongamos como ejemplo uno, ¿ya? A ver, voy a compartir, si ustedes me permiten, para no herir susceptibilidades, el banco de preguntas.
que yo programé para que ahí puedan ver. Prueba segundo parcial. Solo serían las preguntas abiertas, porque las de opción múltiple sí tienen ahí la retroalimentación, ¿no es cierto? Sí, Sofía. Ya. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el ExamView, que es el programa donde se realiza un banco de preguntas. Ya ustedes tienen aquí su prueba segundo parcial, unas respuestas correctas. Aquí están las preguntas de caso que yo generé. Entonces, independientemente del orden, porque les salía aleatoriamente, ¿no es cierto? Para el caso de Jen y Tom, este ejercicio lo hicimos en clase, la última clase que analizamos, ¿no es cierto? Lo que era intercambio para Tom y para Jen. La respuesta correcta es 35-35 para Jen, 75-75 para Tom. Quien tiene 35-35 Jen y 75-75 Tom, tiene un punto, ¿sí? Así de rápido. La pregunta 2 de caso fue: escriba las 5 características del mercado de competencia perfecta. La respuesta correcta es: ¿de dónde extraje esto? Video. Todo lo que trabajamos en clase forma parte del material de clase. Les dije, hay compañeros que copiaron, o que mejor dicho, sí, copiaron, porque tienen casi similares respuestas unos con otros, pusieron en Google o buscaron del texto que trabajamos las características de competencia perfecta. Yo les puse puntaje. Algunos les puse 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, dependiendo, ¿no? Entonces, por favor, eso revisen. Pero, ¿de dónde extraje? Del video, del Edpuzzle que trabajamos. Bueno, no fue Edpuzzle, perdón. Fue del video que compartí en clase, no fue Edpuzzle. Hoy vamos a trabajar con Edpuzzle. Las características del mercado de competencia perfecto: mercado atomista, productos homogéneos, racionalidad, movilidad empresarial y transparencia del mercado. Esas son las 5 características del mercado de competencia perfecta, ¿sí? Que yo inclusive les dije, pregunta de prueba. Capturen la pantalla, les dije, acuérdense. No les he mentido, ahí está revisen el video, ahí está el video de la clase, me refiero. Lo que yo les había anunciado. Es que muchas veces, chicas y chicos, creen que cuando se les comparte un video, por ejemplo, esa vez tuve problemas con el Edpuzzle, ¿se acuerdan que no me permitía compartir? Ahora ya solucioné ese problema. Como tengo cuenta limitada, tuve que borrar otras asignaciones y no me permitía compartirle. Sin embargo, compartí directamente de YouTube, porque Edpuzzle solo permite videos académicos de YouTube, nada más. Y trabajamos interactivamente entre ustedes y mi persona. Entonces, no me pueden decir que esto no vimos. Ojo. ¿Qué ocurre en la competencia imperfecta? Ocurren muchísimas cosas, pero realmente, ¿qué ocurre en general? Obviamente, no tienen que poner textual como está aquí. Yo fui calificando si tenían la idea correcta. Sin embargo, ¿qué me puedo percatar y les puedo demostrar? No recuerdo quién con quién. Me ponen no solo una empresa, sino que, por ejemplo, en el mercado de competencia imperfecta, las empresas son las responsables de la manipulación y asignación de los precios, ¿sí? Pero ¿qué me da a entender? Que estaban con el texto abierto o googlearon y copiaron y pegaron. ¿Y cómo sé? Porque 3, 4, 5, 6 compañeros tienen exactamente la misma respuesta. Sí, sin embargo, tienen calificación, porque yo no les puedo, como les digo, siempre limitar, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido? Les pongo una nota. Sin embargo, la respuesta correcta era en torno, no exactamente así, ¿no es cierto? Una sola empresa o pocas empresas, ¿no es cierto?, producen un bien o un servicio. En eso consiste la competencia imperfecta. Y obviamente, si hay pocas empresas o una sola empresa, estas van a ser las causales de que se manejen, se manipulen, se modifiquen los precios, ¿verdad? ¿Sí o no? Recuerdo que habían respuestas que decían que hay, y no solo una, o sea, porque uno se supone que cuando es el examen piensa distinto, ¿no es cierto? Pero exactamente las mismas palabras con otro compañero, que hacía referencia a los vendedores. Pero estará bien la idea, sin embargo, no creo que los 2 o 3 compañeros piensen exactamente con las mismas palabras. Es una prueba. Y cuarta pregunta: ¿cuáles son los componentes de la competencia imperfecta? Los componentes: monopolio, oligopolio, monopsonio, oligopsonio. Los 4 componentes. Pregunta de prueba que les dije en clase. Quienes tienen monopolio y oligopolio tienen 0,5 sobre 1. Quienes tienen los 3, 0,75 sobre 1. Quienes no tienen esto, 0.
¿Ya? Estas son las respuestas de las preguntas de los casos, chicas y chicos. Este se llama ExamView, es el programa donde se preparan las preguntas para sus pruebas y se sube al aula virtual. Bueno, seguimos un proceso, pero hacemos primero en este documento. Entonces, en este programa, aquí están sus respuestas. Estas son las 4 respuestas para casos. Ya, conforme en eso, pueden ustedes revisar hasta el momento la nota de sus pruebas. Todavía no les consigno, ya espero hasta más nochecito, sí, entregarles su matriz de Excel en el aula virtual. Hoy van a ver sus notas. Las notas se suben hasta el miércoles, ¿no? Podría darles el miércoles también. Sin embargo, voy a procurar, estoy calificando, como les dije, en acompañamiento a estudiantes a quien se unieron, tanto en legislación como en economía, que se unió solo una persona, que las matrices de calificaciones se les hará llegar a partir de mañana. Si alcanzo, lo voy a hacer el día de hoy, después de la clase con ustedes. ¿Sí me hice entender, chicas y chicos? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con las respuestas o con la retroalimentación de las preguntas abiertas para economía? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ya, entonces yo solo quiero pedirles algo. Cuando yo no puedo, repito, controlar cómo ustedes rinden una prueba, y es más, yo estoy consciente que lo hacemos con documento abierto, pero el momento de que hacen una prueba, por lo menos no copien y peguen. Yo sé que les presiona el tiempo y mucho más cuando las preguntas son secuenciales, pero es que hay chicos que son demasiado obvios, que copian y pegan directamente. Entonces, yo creo que para reclamos, si va a haber reclamos en torno a la nota, porque las preguntas cerradas, sí, tienen su retroalimentación. Ya las preguntas abiertas, la acaban de ver, tienen que ser muy conscientes, ¿ya? Ninguna de las preguntas de los casos estaba difícil, estaban súper sencillas. El de Tom y de Jen fue pregunta relacionada en clase, no revisan las clases quienes no se conectan. El último, ¿sí o no? Que hicimos, Gisela. El último ejercicio de intercambio fue este de Tom y de Jen. Sí, sí estaba ahí, en la clase mismo estaba ahí. El mismo, no les cambié absolutamente. Yo suelo cambiarles, modificarles, no les cambié absolutamente nada. Pero aún Incluso hasta así, nos puso en un mente y también creo Inge eso. sí, mi Gise, gracias. Exactamente. Entonces, yo cuando les tomo una prueba, lo que espero recibir de ustedes es esa retroalimentación. O sea, digo, al menos estamos interactuando aquí. No les hago ni siquiera prender las cámaras, ya para no incomodar. Pero atiéndanme. Quien me atiende sabe que las preguntas están ahí. Del video, Gise, del video que vimos en YouTube, ¿les dije o no les dije que les voy a tomar esas 5 características de la competencia perfecta? Sí, sí estaba. Sí Les nos di, dijo. les dije, no es que estaba en el video, estaba en el video, pero yo les dije, chicos, en la prueba yo les voy a tomar estas 5 características. Y durante los 11 años que yo soy profesora en la carrera, en la facultad, ¿sí? En las carreras de ambiental, yo siempre les doy las preguntas de las pruebas en clase. De manera presencial también les digo, esto les voy a tomar. Y lo hago con el fin, y en realidad nacional algunos les decía esto, ¿no es cierto? Les voy a tomar esto. Pero es para con el objetivo de saber si me están siguiendo, si están tomando en consideración la clase, o muchas veces dejan prendida, ¿no es cierto? O se están conectando en Teams y ustedes van a hacer otra cosa. Entonces, bueno, por lo menos hasta el momento tienen la nota de su prueba parcial. Todavía no tienen su promedio final. Denme denme un tiempito y ya les entrego sus notas. Ustedes saben que les muestro un Excel con el detalle de sus calificaciones. En este parcial se va a considerar las deudas del primer parcial, tanto de mi persona como de su persona, ¿no? Si yo les debo, les pongo, va a haber una columna que dice deudas y si ustedes me deben, yo les resto, ¿sí? En este parcial. ¿Alguna pregunta hasta el momento respecto a sus pruebas? Chicas y chicos, a los de acompañamiento estudiantes, porque sí se acercaron, no en esta asignatura, en la asignatura de economía a las 12 que tenemos tutoría, una persona. Sin embargo, en legislación, que muchos de ustedes también están aquí, yo les dije, porque se conectaron es con el afán de ver sus notas, porque acompañamiento sí es para ver sus notas. Y yo misma les dije, en clase se les va a entregar. Así que, por favor, a partir de legislación desde mañana en adelante, de mañana,
en adelante, o sea, en el transcurso del día se les entrega las notas, ¿sí? Quizá no de 7 a 10, porque es que sí son un montón de trabajos y yo sí suelo revisar. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy calificando exámenes físicos, ya terminé de calificar los exámenes que yo doy, también clases presenciales. Sí, cursos de 50 estudiantes, 49 en este caso, 30 preguntas, sí es un poquito demorado y eso me he pasado el fin de semana haciendo, retroalimentando. Les pido un poquito de paciencia. Esta vez yo les voy a entregar sus notas, van a poder revisar antes de subirles al sistema. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, Inge, muchas gracias. Listo. No, a ustedes más bien. Entonces no se preocupen que yo no me invento sus notas para nada. Voy a trabajar, entonces hoy vamos a hablar de fallos de mercado, ¿no es cierto? La primera parte de la clase voy a hablarles de los fallos y trabajaremos con un Edpadsli. ¿Qué es un Edpadsli? Ustedes ya saben, vamos a ver un video explicativo de fallos de mercado, pero ahí no les voy a compartir yo la pantalla, sino que ustedes van a acceder a su cuenta con Edpadsli como hicimos la otra vez y van a poder apreciar el video. En ese video, pilas. Que yo les voy a explicar el miércoles ejercicios con eso. Ahí les van a hablar sobre todo de un método, ¿sí? Ese método del video tiene que estar bien, tienen que entenderlo mientras recorre el video. Sí, ese método de cosas va a ser súper importante para entender fallos de mercado. Y no es tan sencillito utilizar las curvas, vamos a analizar curvas de fallos. Voy cambiando la información de un periodo académico a otro periodo académico, voy aumentando información, así que también sí sería súper importante que le pongan atención. Y ustedes ya saben que de ahí yo extraigo también para las pruebas. Pero bueno, para ya no alargarnos más, vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar de los famosos fallos de mercado que estuvimos conversando ya la clase pasada, ¿no es cierto? Ya conociendo, les decía, qué es el equilibrio competitivo. Sí, no, quiero que ustedes se pongan en el escenario competencia perfecta, no imperfecta. Quiero que le dejen a un lado a lo que es la competencia imperfecta, monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios, déjenlo a un lado. Nos vamos a quedar con la competencia perfecta, que es el segundo teorema de Pareto, ¿no es cierto? El segundo teorema del bienestar. ¿Por qué con ese escenario? Porque hablamos de bienestar, estamos felices, ¿no es cierto? Y yo les había dicho, en ese escenario de felicidad nos vamos a encontrar también con efectos, con fallos. Entonces, cuando hablamos de una asignación eficiente, cuando hablamos de utilidades, cuando hablamos de precio en general, va a haber efectos, les decía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en el cuadro, el último, el tercer cuadro, perdón. En una situación de fallo de mercado, los precios no reflejan la valoración marginal de los consumidores o el costo marginal de una unidad de producto. Yo me sorprendí porque en sus respuestas de la prueba ya me utilizaban el término costo marginal, valoración marginal, que sí les he mencionado en el primer parcial, sobre todo les tomé inclusive de esto, pero parecía que lo manejaban al revés del derecho. Cuando hablamos de valoración marginal, ¿sí? O costo marginal, vamos a referir a cuál es el efecto, por ejemplo, de producir una unidad más de un bien o de un servicio. Si yo tengo en el caso de Tommy de Jen, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, producimos panes y empacamos pescado, por ejemplo. Si yo al día produzco 2,000 panes, ¿sí? Y yo quiero, y por A o por B razón, tengo una demanda de un pan más o produzco un pan más, entonces esa unidad más se llama margen, ¿sí? Es decir, la producción de una unidad más. Cada vez que hablemos de valoración marginal, entonces, ¿cuál es el valor que le doy a esa unidad de más que se produjo? ¿O cuál es el costo de producción de una unidad más? Entonces, el término marginal, chicas y chicos, es producir más o vender más, ¿sí? O consumir más, porque hay coste marginal, ¿sí o no? Precio marginal.
Entonces, es por una unidad más. Y no me refiero solamente a una. Yo les digo 2.000 panes y produzco 2.001. Puede ser que yo les considere a las unidades como centésimas. Por ejemplo, normalmente produzco 2.000 panes y ahora voy a producir 2.100 panes. ¿Cuál es la cantidad marginal? Esos 100 panes. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto de producir esos 100 panes? ¿Sí? ¿Qué costo de producción va a generar producir, perdón, en redundancia, 100 panes más? ¿O qué precio hay que pagar, ¿no es cierto?, al demandar 100 panes más. Entonces, todo ese esquema marginal tiene consigo el estudio de fallos de mercado, que ya lo vamos a ir viendo. De hecho, en el EDPADSLE que se van a encontrar hoy, que es clase sincrónica, ¿por qué sincrónica? Porque está dentro de las horas, van a poder responder y van a encontrar estos términos marginal también. Pero sobre todo, repito, se centra en un método que es el método de costo. ¿Cuáles son los tipos de fallos de mercado que vamos a estudiar? Fallos de información, externalidades, fallos de bienes públicos y de competencia imperfecta. La competencia imperfecta ya la analizamos, así que 3 fallos son los que vamos a estudiar sobre todo en este tema, en esta temática. Miren que la competencia imperfecta es un fallo de mercado. ¿Sí o no? Competencia imperfecta, oligopolios, oligopsonios, monopolios, monopsonios, es competencia imperfecta, es un fallo de mercado. Pero en su planificación centré sobre todo los fallos externalidades. El segundo, ¿por qué las externalidades? Porque son fallos de carácter o efecto a terceros, daños a terceros, y generalmente la contaminación trae consigo daños a terceros. Entonces, nos vamos a centrar bueno, vamos a estudiar los 3 tipos de fallos, pero las externalidades son de nuestro mayor interés. En la lectura que ustedes hicieron, ¿no es cierto? Ya tienen una idea, espero y aspiro, a lo que es un fallo. Se debe haber encontrado, ¿no es cierto?, que hay fallos de información, fallos de bienes públicos, externalidades y de competencia imperfecta, ¿sí o no? ¿Sí se encontraron con estos términos, sí o no? ¿No? Sí, profe. Correcto, sí se encontraron con estos términos. Vamos a partir con los fallos de información. Yo les había dicho que el primer mecanismo para asignar los recursos era el mecanismo de asignación por información, ¿no es cierto? Miren, ¿por qué les hablé de los mecanismos de asignación de recursos? Y yo les decía, porque estos también generan, sobre todo están vinculados o están asociados con los efectos o los fallos, efectos, no se olviden. La información, entonces, ustedes saben que es fundamental para ese mercado, para tanto demandar como para ofertar un bien, un servicio, un producto en general. Entonces, los fallos de información, ¿qué les puse aquí en el primer cuadrito? Juegan un rol fundamental en las estrategias de marketing y de publicidad. Entonces, ¿cómo yo me informo como consumidor, ¿no es cierto?, de un bien o de un servicio? Leyendo. ¿Y qué me facilita? Y muchas veces yo no busco, o el consumidor en el mercado no busca, ¿no es cierto?, en Internet. No todos somos tan aplicados para estar buscando información detallada de ese bien o de ese servicio, sino que recurrimos al marketing. Lo que pasa con Coca-Cola, ¿no es cierto? Coca-Cola no vende el producto como tal, o sea, no vende la Coca-Cola, el líquido, lo que vende es el sentimiento. Por eso el marketing de Coca-Cola es conocido como el que más abarca el mercado, el que más llega a la gente, porque tú dices en Navidad, ¿no es cierto? Se ven las campañas publicitarias de que la familia se reencuentra, están felices, cenan y tienen en sus mesas, ¿no es cierto?, su vaso de Coca-Cola. Entonces, ¿qué hace el marketing en la población? Cala, en este caso, en el ejemplo que estoy mencionando de Coca-Cola, cala profundamente a esa sensibilidad. Las estrategias, repito, de marketing, la etiqueta, la coloración, el tipo de letra, el empaque en general, ¿juega un rol fundamental? Claro que sí.
Y va acompañado también de lo que está marcado como política de Estado. Por ejemplo, en nuestro país juega un rol fundamental la etiqueta de semáforo, ¿no es cierto? El semáforo alto en grasas, bajo en azúcar, bajo en sal, ¿sí? Porque está esto normado en nuestro país. Entonces, es una estrategia de marketing cuando te dice, por ejemplo, 0 calorías por tantos gramos, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Por qué digo de marketing? Porque realmente quien está atrás de esa información sabe cómo manipular la información de tal manera que el consumidor dice, "Ah, no, no estoy consumiendo nada". Y no es que están mintiendo, sino que saben que el lector o que el demandante no va a tener acceso directo a esa información. Pocos dicen qué significa, ¿no es cierto?, estos gramos de calorías estas calorías por gramo de consumido. Pocos. Son estrategias de marketing, pero cumplen con lo que está normado en el país. Te dicen que el producto de consumo, por ejemplo, en el área alimenticia, tiene que estar con esta etiqueta, con esta información, lo hacen. Ahora ya depende del demandante cómo se informa al respecto. ¿Sí? ¿Qué pasa con las cajetillas de cigarrillos? Es en nuestro país, hablo específicamente en nuestro país normado, que se coloquen, ¿no es cierto?, imágenes impresionantes del consumo excesivo de cigarrillos. ¿Sí se han de haber dado cuenta que en las etiquetas o en las cajetillas, ¿no es cierto? Hay una imagen de pulmones totalmente negros, el cáncer a la boca, hay sistemas, ¿no es cierto?, respiratorios totalmente destruidos, para que el lector sepa que va a consumir un producto que le va a causar daño a su salud. Pero miren, a pesar de que hay etiquetas tan llamativas, y no es porque el fabricante o el productor quiere poner eso, porque también le resta ventas aparentemente, pero el consumidor, aún a sabiendas de esa imagen y de las consecuencias, ¿qué hace? Si ya tiene una adicción o si ya necesita consumir cigarrillos, ¿qué va? Compra. Lo que habíamos hablado del teorema de Giffen. Suben los precios en el país de bebidas, por ejemplo, de cigarrillos, tienen un impuesto. Pero la gente no deja de consumir, sobre todo el sector, ¿no es cierto?, que depende de ellos. Entonces suben los precios y no es que baja la demanda para los que ya son dependientes de este tipo de productos. Y esa consecuencia es un fallo de mercado. Y se da por fallos de información. Entonces, el primer cuadro, ¿no es cierto? La información juega un rol fundamental, sobre todo en las estrategias de marketing y de publicidad. Y en el área ambiental, nosotros tenemos que considerar eso, porque, por ejemplo, hay empresas que te dicen somos ecoamigables, somos empresas que controlamos nuestra producción, que trabajamos con buenas prácticas de manufactura o con producción más limpia, las PML, en el marketing. Pero suelen decir del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? Y en la realidad, ¿cómo nosotros como consumidores sabemos la realidad? A menos que estemos haciendo una investigación o se nos permita acceder a esa información, lo sabremos. Pero es que eso me está diciendo la empresa. Pero es totalmente distinto a una empresa que en su marketing, ¿no es cierto?, pone, contamos con sello de calidad ISO 14001-2015, que es la de gestión ambiental. Entonces, tú cuando sabes, yo veo una propaganda o veo una etiqueta, ¿no es cierto?, de una empresa que tiene una certificación ISO 14001-2015, yo que conozco de ello, digo, es una empresa, ¿sí?, que tiene gestión ambiental, que es certificada con gestión ambiental. Y sé yo, porque estoy en el área, que involucra esa 14001-2015, desde una planificación hasta, ¿no es cierto?, el cumplimiento de planes de mejora. Pero porque yo estoy estudiando eso, porque yo trabajo en eso, y los comunes, los que están en otra área. Pero la información está ahí. Pero miren, depende de cómo nosotros asumimos esa información. ¿Qué nos dice el segundo recuadro? Se conoce, ¿no es cierto?, que los agentes participandos, me falta, ¿no? Una vez, mil disculpas, que los agentes participandos o participantes, ¿sí? Se conoce que los agentes participantes en el mercado requieren de información. Entonces, ¿cuáles o quiénes son estos agentes participantes en el mercado? ¿Quiénes son esos agentes participantes en el mercado, chicas y chicos?
Exacto, muy bien, gracias. Esos agentes económicos que yo les solía decir, ¿no es cierto? Necesitan información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Yo como oferente necesito esa información para saber si ofrezco o no el producto. Si yo soy, por ejemplo, no el productor, sino el terciarizador, el comerciante. O a su vez, yo como demandante del producto, tengo que saber, ¿no es cierto?, qué tiene ese producto para tomar decisiones. El acceso, la oportunidad, la calidad, entre otras variables, son aspectos determinantes para realizar este proceso, es decir, determinar esos fallos de información. ¿Por qué el acceso? Vamos analizando uno por uno. El acceso a la información no siempre es pública. Sí, por ejemplo, pensemos en el ambiente, pensemos en una gran empresa. No todas las empresas van a difundir o van a permitir que toda la sociedad acceda a su información por seguridad o a su vez porque no les conviene. Entonces, yo como curtiembre, a mí no me va a convenir difundir o que la gente sepa, ¿no es cierto?, que yo estoy descargando cromo, mercurio, arsénico a las aguas residuales y que esas aguas residuales van a estar descargadas en un cuerpo hídrico. Yo no lo voy a hacer, yo no voy a difundir esa información, pero si yo soy dueño de una curtiembre, yo sí voy a difundir que tengo una planta de tratamiento de aguas y que estoy cumpliendo con la legislación porque esas aguas contaminadas ya son tratadas. Miren, yo como agente económico voy a saber qué información tengo de libre acceso o no. Y este punto, el acceso, en este me quiero detener. Hay tesistas que van a hacer, obtienen, ¿no es cierto?, el permiso para hacer su investigación en una empresa. Les hablo de las curtiembres. Les dan el permiso, pero como saben los dueños de las curtiembres que esta información se difunde, se publica, ¿no es cierto?, es pública. Publica una cosa y pública es otra, ¿no? Se publica y es de carácter público porque está en la página del SPOT. Entonces, dicen, no, pero es que no puedes difundir esta información. No tienes que mencionar el nombre de la empresa. Tú puedes poner que hay tantos parámetros, que existen estas cargas contaminantes, pero por favor no pongas el nombre de la empresa. Es uno de los casos que a mí mismo me he suscitado con mis tesistas. Hay otros en los que la empresa realmente se muestra reacia a que se publique esa información y los tesistas se ven en apuros. Hay otras que dicen publica. Al fin de cuentas, nosotros estamos trabajando en un plan de mejoras para contrarrestar estos resultados y todo depende, ¿no es cierto?, de esa asequibilidad que exista la información. Pero es que la información es tan sensible que, vuelvo y repito, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de unidades monetarias, hay que ver qué pesa más, difundir toda la información o manipular o manejar cierto tipo de información. La oportunidad es la siguiente variable que juega un rol fundamental en la información. La oportunidad de difundir. La oportunidad, por ejemplo, yo tengo una empresa, esta misma Curtiembre, y yo sé que tengo fallos, porque es que ninguna empresa, ningún productor es perfecto, pero quiero que la información sea oportuna para la población, que sepa que yo estoy trabajando en mejorar mis procesos, que adquirí nueva tecnología, que adquirí, ¿no es cierto?, nueva materia prima o que tengo nuevos socios. Lo que me conviene sobre todo es una información de oportunidad para la sociedad y de calidad. La calidad, que es la tercera variable y no menos importante para lo que es hablar de información, la calidad de la información. Es decir, por ejemplo, una información, lo que hacen ustedes cuando extraen información, o yo, cuando extraemos información para algún deber, para alguna investigación, tiene que ser de calidad, de fuentes fiables, de fuentes confiables, de tal manera que yo sepa que esa información ha pasado por un proceso de revisión que es comprobable y que es comprobada. No me voy directamente, ¿no es cierto?, a un documento y que muchos en sus deberes hacen, que tiene el tema que se les solicitó y copian y pegan. Entonces, la calidad de la información o el acceso, la calidad del acceso a la información es primaria aquí, ¿no es cierto? Por eso les dije, sin embargo, y ustedes están viendo en pantalla, sin embargo, no todos los agentes del mercado tienen acceso oportuno a la información. ¿Qué significa oportuno? Acceso, oportunidad, es decir,
No todos los agentes económicos, no solo el demandante, tienen la forma más apropiada para poder difundir su información y de calidad. A la información incompleta, el último recuadro, le es inherente la selección adversa que ocurre antes de la transacción, ya les explico, y el riesgo moral que ocurre después de la transacción. ¿Qué significa inherente, no es cierto? Cuando hablamos de fallos de mercado, fallos de información, sobre todo, decimos algo pasó con la información, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que considerar dos momentos en la información. El antes de la transacción, que significa el antes de acceder a la información, y el después de haber accedido a la información. Vuelvo y repito, necesitamos considerar dos momentos cuando hablo de información incompleta. El antes del acceso y el después del acceso. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde recurrí? O antes, ¿no es cierto?, de tener la información. ¿Cuáles fueron mis fuentes de información? Y el después de, ¿no es cierto?, que es el riesgo moral. ¿Qué hice con la información que obtuve? Y es que el riesgo moral es fundamental. ¿Qué pasa si llega a las manos de una persona o de un sector que es sin escrúpulos? Esa información es difundida de tal manera que la intención era ganar o lucrar con la información malintencionada. Es lo que en la farándula muchas veces pasa. ¿Y por qué menciono farándula? Porque la farándula también da plata. Y es un elemento o un ejemplo clave en economía. Eso vende, sí, vende. Y acordémonos que el mercado es compra-venta sobre todo. Ofrecerte algo. Te ofrezco información. Ahí sí, información que puede ser veraz o que puede ser falsa. Y depende de quién demanda esa información, pues yo lucro con ella. Entonces, repito, hay dos momentos en cuanto a lo que es información. El antes de difundir o el antes de acceder a la información y el riesgo moral, que es el después de haber accedido a esa información. ¿Qué hago con esa información? La ética y la moral juegan un papel importante en lo que es información. Tú, en el caso de los tesistas, si la empresa, por ejemplo, te dio acceso a esa información, tú tendrás que ser muy ético, ¿sí? El momento de difundir esa información. Si el responsable de esa información te dijo, no difundas esto, tú tienes que ser ético y no lo tienes que difundir. Eso al menos se trabaja o así trabajamos en la academia, ¿no es cierto? Hay límites de información. Y vuelvo y repito, hay dos momentos, pregunta de prueba, para determinar los fallos de información. El antes y durante, les digo en otras palabras, ¿no? El antes y el durante el acceso a la información es el primer momento y el segundo momento es el después de acceder, de haber accedido a esa información. ¿Qué hago con esa información? No sé si hasta el momento está claro o tienen alguna inquietud. ¿No? No, Bueno, gracias, Anita. Les puse otro cuadro. El acceso a la información es determinante para el proceso de toma de decisiones, ¿no es cierto? Primero les leo y luego retroalimentamos. No solo de los productores, sino también de los consumidores. De forma tal que si cualquiera de los agentes del mercado no accesa a la información, inmediatamente, ¿no es cierto?, están expuestos a cometer errores en sus decisiones. Y con ello, se aleja de alcanzar posiciones óptimas que permitan maximizar su beneficio y sus utilidades. Yo creo que este recuadro está más que claro, ¿sí? Entonces, yo como agente, ¿no es cierto?, económico, dependiendo de las circunstancias, si no tengo acceso a información, yo ya estoy expuesta. La palabra clave para mí aquí en este cuadro es expuesto. Yo ya estoy expuesto a alejarme de ese óptimo de Pareto. Es que el óptimo de Pareto era el equilibrio, ¿no es cierto? Era la situación de bienestar. Para mí no hay bienestar si yo no tengo información, si yo me estoy alejando del acceso a información. El segundo cuadro. Si los consumidores no poseen una información precisa sobre los precios del mercado o sobre la calidad de los productos, el sistema de mercado no funciona eficientemente.
Eso les pasó en el taller del mercado. Ustedes, yo vi los videos sala por sala. Habían chicas, yo me acuerdo clarito de uno de los productos que era el cepillo de dientes con base en bambú, si no estoy mal, o con base en productos, ¿no es cierto?, ecoamigables. Yo estaba viendo las salas y estaba escuchando cómo ofertaban esos productos. Entonces, menciono este ejemplo de todos porque sí se mencionaba, ¿no es cierto?, el tiempo, recuerdo que era el tiempo de degradabilidad o el tiempo de uso, cada cuánto se tiene que cambiar ese cepillo y cuáles son las ventajas y las desventajas. Me gustó mucho eso, por eso yo recuerdo, porque las ventajas y las desventajas de un producto tiene que ser informada, no solo lo bueno, pero en el marketing se difunde generalmente lo bueno, pero no solamente se tiene que creer en lo bueno de un producto. Miren lo que pasaba con Coca-Cola. A nosotros no nos dicen, ¿no es cierto?, la etiqueta o el marketing de Coca-Cola, que Coca-Cola descalcifica los huesos, que Coca-Cola genera diabetes por su alto contenido de azúcar, que Coca-Cola, ¿no es cierto?, genera cáncer al colon, cáncer al estómago, alteración en nuestra sangre. No nos menciona eso. El marketing nos dice que Coca-Cola es bueno, pero la información de estudios académicos, de estudios científicos de Coca-Cola me permite saber lo que yo les estoy mencionando. Entonces, no es que solamente el productor es el que me tiene que facilitar la información. Yo como consumidor tengo que también, vuelvo y repito, acceder a esa información. Entonces, el mercado, si no tiene la suficiente información, no funciona eficientemente. Y el tercer cuadrito, falta de información puede dar a los productores un incentivo para ofrecer una calidad excesiva de algunos productos o una cantidad demasiado pequeña de otros. Entonces, miren, la falta de información le da una ventaja al oferente y una desventaja al demandante. Es que seamos realistas, el que va a ofrecer el bien o el servicio, le conviene no dar mucha información. Por ejemplo, si usted se va a comprar unas zapatillas en la Plaza de las Gallinas, aquí en Riobamba, usted le dice, el que le está vendiendo, le dice, mire, estas zapatillas son súper baratas y son buenas, y le ofrece, le da, ¿no es cierto?, la mejor descripción, miren, no se doblan, son económicas, no le debe nada a la marca original, pero no te dicen de dónde traen y por qué los precios son tan bajos, porque en verdad hay de buena calidad. No te dicen que son traídas de un contenedor desde, ¿no es cierto?, Asia y que se distribuyen en la forma del comercio. Pero a ellos les conviene no dar mucha información. Entonces, si tú le preguntas una información más detallada, ellos te van a decir, no, es que eso yo no sé, yo solamente compré a ese precio. ¿A quién da ventaja la falta de información? Al oferente. ¿Y a quién genera desventaja? Es al demandante. Eso de las ventajas y las desventajas generan fallos de información. Vuelvo a insistir, chicas y chicos, no se me vayan a confundir con fallos. Como estamos hablando de ello, vuelvo a escribir aquí, si capturan la pantalla, yo les pido, yo no les estoy subiendo material al aula virtual, pero siempre les digo, capturen las pantallas, este es el material de clase. Sí tienen los accesos a las fuentes documentadas, a los libros, entonces saben de dónde extraigo esta información. Para el examen principal les voy a subir las diapositivas, pero ustedes tienen la opción de capturar pantallas y si no les subo es solamente para que no se limitan a estudiar eso, porque ustedes saben que sí hay material. ¿Sí? ¿Y de dónde extraigo? Finalmente les pongo, en algunos otros casos, algunos consumidores pueden no comprar un bien incluso aunque se beneficiaran comprándolo, mientras que otros compran productos que empeoran su bienestar. En fin, ya eso es decisión de cada consumidor, ¿verdad? La asimetría en la información manejada por los agentes provoca que alguno de ellos se haga con ganancias y otros con pérdidas, dejando abierta la puerta para el manejo confidencial de la información como generadora de réditos. De esta manera, a los agentes del óptimo de Pareto, dado que hay incentivos para ocultar información.
es lo que ya he mencionado, por eso solamente doy lectura, ¿no? Unos ganan, otros pierden en este proceso. ¿Sí? Dígame. Disculpe que la puede el anterior. ¿Quién me está pidiendo eso? No logro ver. Natalie Ceballos. ¿Está? Sí, muchas gracias. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Nati. Sí, gracias. Y también, si no alcanzan a capturar la pantalla, tienen la grabación. Porque la grabación, yo siempre grabo las clases, ¿no? Entonces la grabación queda en nuestra carpeta de recording. En general, la perspectiva más la lectura de lo que es un fallo de información. Me voy a quedar en externalidades, pero no les voy a explicar ahorita teoría de externalidades, sino que les voy a explicar, sí, con ejemplos. Permítanme un momentito. Denme un ratito. Que se me abre el documento, voy a extraer ejemplos para poder trabajar externalidades. Y hoy hablamos de externalidades con el ejemplo y vemos y concluimos con el Edpadsley. Yo creo que es más importante entender que leer, ¿sí? Entonces, como les dije, denme un momentito, ya se está abriendo mi documento donde tengo ejemplos que les voy a compartir. O sea, no les voy a compartir la pantalla, voy a compartirles los ejemplos que los he preparado. Si yo les digo, chicas y chicos, voy considerando el ejemplo, ¿no? Tengo una motocicleta que a mí me encanta. No, en la realidad no. Pero, por ejemplo, a mí me encantan las motocicletas, me encantan las motos, me encanta el ruido de un motor, suponiendo, ¿sí? Entonces, yo he ahorrado toda mi vida para comprarme una moto de calidad. He accedido a información y sé que la mejor, con base en las necesidades que yo tengo, es una moto XYZ. Es un ejemplo. Yo estoy feliz con la moto y he decidido darme una vuelta por la manzana, por mi barrio, o por la ciudad. Quiero recorrer mi ciudad con la moto que tanto anhelé. El beneficio directo de la compra de la moto, ¿para quién es, chicas y chicos? Para usted. Claro, gracias, José. Para mí, ¿no es cierto? Porque yo me beneficio de lo que yo quise. Yo me informé, yo tuve el dinero, yo compré la motocicleta que tanto quise. Me encanta, repito, para el ejemplo, el ruido de los motores. No es verdad, pero es un ejemplo. Como yo estoy como mi motocicleta recorriendo toda la ciudad, ¿quiénes se van a molestar con ello? Quizá las personas que están en la casita estudiando o están recibiendo clases como ustedes y escuchan el boom, 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 boom del motor. Es una motocicleta que genera mucho ruido. Yo me vi beneficiado por la compra de la moto. La relación directa de la moto fue conmigo. El chico que está estudiando en una casa del vecindario, ¿qué tenía que ver con la compra de la moto que yo accedí? Nada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. No tenía nada que ver con el gusto mío. Yo, Sofía Godoy, quise la moto. Yo, Sofía Godoy, compré la moto. Pero el vecino
que estaba estudiando, no tenía nada que ver y se fue y se vio afectado por mi compra. Porque la compra que yo hice le afectó a él en la generación de ruido, no le dejó concentrar. Entonces, ¿dónde está la externalidad? En el chico. En el tercero, ¿se acuerdan que les dije? Las externalidades son daños a terceros, son efectos a terceros. La compra, eso se llama externalidad de consumo. Yo consumí la moto, pero por el consumo de la moto hubo una externalidad en el vecino. Se llama externalidad de consumo. Por mi consumo se vio afectado terceros. ¿Me hice entender? ¿Sí o no? Ya, eso es una externalidad. Les dije sí, con ejemplos. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa con con los maquillajes? ¿Sí? Entonces hay gente, o habemos, me incluyo, personas que nos encanta el maquillaje, ¿verdad? Y el mercado existe del maquillaje en sus diferentes especialidades, ¿no es cierto? O tipos, porque hay demandantes, porque hay gente que demandamos ese maquillaje. También voy a ponerles un ejemplo de externalidad de consumo. Entonces, yo consumo el maquillaje, yo me compro máscara de pestañas, delineadores, polvos faciales, todo lo que yo uso, ¿ya? Yo estoy feliz, al igual que con la motito, ¿no es cierto? Yo estoy feliz porque yo consumo eso. Pero ya consumí el maquillaje líquido, el polvo facial, ya consumí el delineador y me quedan esos recipientes, los empaquecitos. Entonces, suponiendo que yo tengo conciencia ambiental, yo separo eso y digo, bueno, esto plástico podrá ser reutilizable, etcétera. Verán que eso no pasa en la realidad con todos, ni conmigo mismo, pero es un ejemplo. Entonces, suponiendo que tengo algo de conciencia y separo los residuos. A la final, yo separé y esos residuos, como en Riobamba, no hay una gestión, ¿no es cierto? Una disposición eficiente de los residuos, no hay una gestión eficiente, no hay una gestión integral de residuos sólidos eficiente. Entonces, los que yo separé, al final de cuentas, llegaron a parar al mismo contenedor, porque no hay contenedores diferenciados en la ciudad, ¿no es cierto? Solo hay un grande. Y llegaron si no fue utilizada o no fue separada por los minadores o los recicladores, llegó a Porlón, que es el botadero de basura. En Porlón, entonces están pájaros o aves, ¿sí? Que están buscando sobre todo, ¿no es cierto?, restos orgánicos, pero como todo se mezcla, el pajarito, sin darse cuenta, un ave o un pajarito en general, bueno, un ave en general, no un pajarito específicamente, que a lo que refiero, sin querer se lastima su pata en uno de los recipientes que de una u otra manera yo generé, que yo deseché. ¿Qué tenía que ver el pajarito con el consumo de mis maquillajes, chicos? Tenía que ver, No. pero se vio afectado. Se vio afectado. Y estoy siendo muy exagerada, ¿no? Porque ya les voy a decir cuáles son los límites de estudio, pero estoy siendo muy exagerada. Pero afecté a un pajarito que nada tenía que ver con el consumo de mis maquillajes. Externalidad de consumo. ¿Qué pasa con el consumo de un chicle? Esto sí es real. Muchos comen el chicle y botan en la calle, botan en no sé, en la calle como tal. Sí, muchos. Dicen, ay, es muy chiquitito, ya, y botan. Viene un pajarito creyendo, ¿no es cierto?, que es un grano o que es alimento para él, pica el chicle y se le queda, ¿no es cierto?, pegado el piquito. ¿Qué tuvo que ver el pajarito con el consumo de su chicle? Él nada, pero se vio afectado. Miren, externalidad. ¿Qué tiene que ver un pobre pez que está en su hábitat natural con las descargas residuales que nosotros generamos en una zona urbana? Nada, pero se vio afectado, externalidad.
¿Qué tiene que ver un productor agrícola que está regando agua en sus terrenos con una empresa, ¿no es cierto?, que está kilómetros o metros más arriba, que siempre les pongo ese ejemplo también? Nada, pero se ve beneficiada o se ve perjudicada por la empresa, perjudicada por sus residuos o por sus descargas residuales que llegaron, ¿no es cierto?, a sus aguas de riego y con eso regó sus plantaciones y se vio afectado. Externalidad negativa. O a su vez se vio afectado positivamente, porque como hay una empresa, esa empresa atrae, ¿no es cierto?, el comercio como tal, entonces el vendedor, el productor agrícola conoce gente e inclusive puede vender su producto directamente por causa de la empresa que está ahí presente. Externalidad positiva. No se olviden que cuando hablamos de externalidad o de fallos de información, hablamos de fallos positivos o fallos negativos. Y en el caso de la empresa, yo les acabo de poner un caso de externalidad positiva o negativa y les dije, voy a explicarles y estoy yendo algo rápido para poder ver el video. ¿Qué pasa con los juegos pirotécnicos, chicas y chicos? Suponiendo estamos en Navidad y a todo, o a la mayoría, ¿no es cierto?, en el momento de alegría les encanta prender, ¿no es cierto?, las luces, ¿no?, la pirotecnia, etcétera. Está bien, porque pudieron comprar, porque existe el mercado para ello, si no hay una restricción, pudieron comprar. Una externalidad de consumo es esa, miren, se ve beneficiado el consumidor directo, nosotros, las familias que queremos estar prendiendo esos fuegos artificiales para alegrarnos y festejar. Pero esto ustedes sí saben, ¿quiénes se ven afectados más por el uso de la pirotecnia? Los perritos. Los animales, ¿no es cierto? En general, no solo los perritos, los que tienen el sistema auditivo muy sensible. Un ejemplo, ¿qué tenía que ver el pobre perrito con el consumo de una pirotecnia que nosotros, los seres humanos, queríamos? Nada, pero quizá el más afectado es él. O no hablemos de perritos, ¿qué pasa con un niño autista? ¿Qué tiene que ver con la diversión de unos? Pero se vio afectado. Externalidad de consumo. Así como hay externalidades de consumo, también hay externalidades de producción. Por ejemplo, una externalidad de producción fue lo de la empresa. La empresa de papel que produce papel genera consecuencias con las personas que están metros más abajo, que nada tenían que ver. Entonces, la producción, ustedes lo único que tienen que hacer es centrarse, ¿no?, en que si es de consumo o de producción. La producción de papel generó efectos a terceros, ¿ya? O el consumo de pirotecnia generó efectos a terceros. Hay dos casos, externalidad de producción, externalidad de consumo. Lo que quiero que ustedes recuerden siempre es que estoy haciendo referencia a efectos o daños a terceros. Y así, en fin, pueden haber muchísimos ejemplos de externalidad que lo iremos trabajando. Pero para poder, estamos con dos clases tardías respecto a la temática, ¿no? Pero para poder comprender realmente qué es una externalidad y la metodología real en economía, vamos a hacer el trabajo, vamos a observar, ¿no es cierto?, un videíto. Es súper interesante, pero también es complejo. Ya les comparto la pantalla. Quiero explicarles. Déjenme accedo porque les puse un límite. Les puse acceso desde las 5, si no estoy mal. Ya, voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Sí. Ya. La fecha de inicio de este Padlet
fue a las 5 p.m., a la hora que empezamos clase, pero yo no puedo solamente hacer este tipo de actividades, tengo que darles explicaciones. Y tenemos fecha de vencimiento este día, que es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche se cierra. El video tiene una aproximación de 32 minutos, por eso estoy viendo el tiempo, o sea, para que alcancen a hacerlo, ¿sí? Se cierra, vuelvo y repito, a las 7 de la noche, ¿sí? Es sincrónica. Hay 4 preguntas que yo les programé de opción múltiple. Hay una pregunta a los 4 minutos con 18, a los 10 con 48, ustedes pueden ver. Hay otra pregunta a los 16 minutos con 5 segundos y a los 22 minutos con 42 segundos. Todos son de opción múltiple. Ya ustedes manejan el Padlet, es decir, no pueden retroceder. Yo sí puedo porque yo soy la autora, ¿sí? Acá, hola. Pero miren, aún así, como les estoy poniendo, no me dejan. Entonces, usted tiene que ver el video para que pueda avanzar a las preguntas, ¿sí? Yo como autora puedo hacerlo. Puedo adelantar, puedo retroceder porque yo generé las preguntas, pero usted no. Y en pantalla me aparecen ya los nombres posibles a ingresar a este Padlet porque ustedes ya tienen un Padlet anterior. Entonces, a mí me va a salir, ¿no es cierto?, el porcentaje de vista, cuándo o a qué hora fue visto por última vez, si me entregó o no me entregó su nota. Esto me sale directamente tal y como en el monopolio del agua. Miren, así me va a salir con ustedes. Vio el 90%. Por ejemplo, en el video anterior, Ingrid vio solamente el 90%, no vio el 100%. ¿Sí? El resto vio el 100%, el 100%, el 100%. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí obviamente me sale no entregado, a tiempo, tarde, a tiempo, y su calificación. Como habían preguntas abiertas, entonces en ese Padlet yo lo tuve, ¿no es cierto?, que ir validando. En este Padlet de fallos de mercado solamente hay preguntas cerradas y me va a salir su calificación directa. Lo que voy a hacer en este momento entonces es compartirles el enlace. Si me dejan, voy a llorar. Compartir asignación. ¡Qué susto! Casi digo, no me deja, chicos. Ya me iba a poner a llorar otra vez. Yo había probado esto porque ya está. Les voy a colocar este momento en el chat, ¿sí? El enlace. No se olviden que ustedes para ingresar, voy a compartir pantalla. Permítanme, abro otro navegador. Les voy a recordar. Observen mi pantalla, por favor. Si pueden, háganlo igual que yo en este momento. Yo estoy en otro navegador, ahora me voy como estudiante. Coloco el enlace. Ah, no, es que a mí no me va a permitir, porque está la memoria guardada aquí también. Ah, no, sí, ya. Entonces, usted coloca el enlace y se va a Sync Up, acá arribita, donde estoy marcando con el cursor. ¿Sí? Usted pone las opciones que guste. Lo que me interesa a mí en Padlet es que salga su nombre y su apellido. Pueden poner Sync Up with Padlet. Y a usted le sale aquí los datos, ¿no? Pone su primer nombre, su apellido, su nombre de usuario. Perdón, yo les sugiero que pongan así. Por ejemplo, su nombre, su apellido, _ economía ambiental y una contraseña. ¿Sí? Cualquier contraseña. Pone Join Class y listo, usted va a poder ver el video. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, Dígame. ¿cómo utilizamos esta aplicación también para legislación? A mí, yo tenía como nombre de usuario Sierra Cecia Legislación y se me entra directo. No sé si importa esto. No importa, no importa, porque yo lo que voy a hacer en el Padlet Cecia, veamos.
Podría cerrar sesión, porque sí te da la opción de salir, de cerrar sesión. Pero si no, no importa, porque a mí me va a aparecer su nombre y su apellido. Ya, profe, gracias. Por ejemplo, cierra sesión. Entonces, no importa, pero lo importante es que puedan acceder al video. ¿Quién no puede acceder al video en este momento? Por favor, recuerden que se cierra a las 7 de la noche. ¿Quién no puede acceder? Confírmeme, por favor. Voy a asumir en todo caso que ya está, entonces, ¿no? Inge, yo no puedo. ¿Qué le sale? Em, no sé, pero está en español y me sale únete en vez de sign up y le Está pongo bien. unir y de mi registro con el Padle. Ah, sí, ya valió, ya valió. Olvídelo. Inge. Ya, lo olvido. Les puse el enlace fallos de mercado también en el aula virtual, ¿no? Fallos de mercado, les voy a poner _ Padsley. El enlace está también en el aula virtual. Si se dieron cuenta que ya les ordené el aula virtual. No se dieron cuenta, ustedes ni se dan cuenta. Ya está ordenadito por unidades, está bien bonito, organizadito. ¿Sí? Entonces también en sección de exposición está el enlace. ¿Sí? Dígame, aquí tengo levantada la mano. Dianita, usted ya pudo, ¿no es cierto? Arreglar. Me he quedado levantada la mano, Inge, perdón. Yalmar, ¿qué pasó? Perdón, Inge, pasó igual. Correcto, pero ya está claro, ya pueden acceder. Yo quiero que por favor me den viendo si pueden observar el video ustedes, porque tengo una duda respecto a lo que es la entrada. O sea, el vencimiento está claro, pero quiero ver si a ustedes les permite observar el video. Confírmenme, por favor. Sí, Se permite, Sofía. sí, Ya, Sí, muy bien. sí. Listo, entonces vamos a observar. Vayan, pausar si pueden, ¿no? Ustedes sí pueden pausar. Lo que no pueden es adelantar ni retroceder, pero pausar sí. Les recomiendo, el enlace tienen ahí, pero de seguro voy a tomarles prueba también de las preguntas o de los componentes que están en el material o la herramienta, porque es material de clase. Les recomiendo que capturen pantalla. Igual, esos videos también están en YouTube. Padsley trabaja con YouTube. No trabaja con otra herramienta que YouTube. Padsley es una herramienta que nos dieron a nosotros para usarla en la Spoch. Así que, o sea que nos habilitan a usarla, nos dan visto. Bueno, de hecho, la aula virtual tiene una opción, una herramienta que es trabajar con Padsley. Entonces, no hay ningún problema con ello. Miren esto. Lo que les estoy contando es para que ustedes sepan que no es que la profe copia un video de YouTube y listo. No, miren, estoy en el aula virtual. Accedo a un recurso y miren, hay o no hay la opción Padsley en el aula virtual. Sí, profe. Entonces, es una herramienta de nosotros, sino que si les hago acceder por el aula virtual a Padsley, es otra configuración para mí más complicada. Entonces, yo prefiero darles el enlace y que accedan, pero nosotros tenemos Padsley como una herramienta de trabajo para ustedes, ¿sí? Y solamente Padsley, yo no soy la creadora de la aplicación, utiliza videos de YouTube, ¿sí? Pero tienen que ser videos, es una explicación. Yo voy a trabajar la siguiente clase con esta parte del video y les voy a explicar el método de coste, pero sí necesito que ustedes ya tengan la previa revisión para podernos manejar en un mismo lenguaje. Sin más que retardarles, yo voy a estar conectada igual. Si ustedes tienen alguna duda, me la dicen. Yo prendo el micrófono. Lo único que voy a hacer es apagar la cámara. ¿Sí? Apagar cámara y micrófono. ¿Tienen alguna duda? Simplemente me dicen y yo les respondo. ¿Sí? Sobre la asistencia, Sofía. Ahorita les pongo. Ahorita les activo su asistencia. Está activa su asistencia.
Vamos a observar, por favor. Inge, y seguimos en la clase. No necesariamente, pero yo voy a estar aquí en la clase. Yo les recomendaría que si quieren, quédense en la clase. Yo voy a estar aquí. Preferiblemente, eh, para que tengan, no sé, bueno, es que eso ya depende de ustedes, ¿no? Si ustedes Re- gustan, pueden salirse sin problema. Si gustan, se quedan. Yo voy a estar. Mi obligación como docente es estar conectada aquí. Es más, si gustan, yo me quedo con la cámara encendida. Pero respondiendo a tu inquietud, no hace falta que te quedes conectado aquí si tienes una conexión lenta de internet. Gracias, Inge, sí es por eso. El mismo caso aplica a todos, ¿no?
Para quienes están aquí, perdón la interrupción, observen sus videos, la pantalla un ratito y miren que a mí ya me aparece el porcentaje de avance de cada uno, ¿no? ¿Sí están viendo? Sí, Sí, profe. sí, Sof.
Nuevamente les comparto el porcentaje de avance que me muestra. Sí, quienes ya han cubierto el 50% es Natalie Ceballos, Adriana Pagalo, Luis Torres, Fernando Cunalata y Sandy Usca. El resto va avanzando en el 40% algunos.
No se olviden que a las 7 se les bloquea.
Ingeniera, una pregunta. Dígame, Winer. Dígame, Winer. Dígame. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Inge, usted? Sí, yo sí te escucho, Winer. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que por motivos de internet, o sea, me retrasé un poquito el video, pero las 4 preguntas ya le respondí, o sea, ya falta solo la parte final del video y ya mismo se acaba el tiempo. ¿Las preguntas se quedan guardadas o no el rato que se cierre el video? Las preguntas sí se quedan guardadas, pero me sale menos porcentaje del video observado. Sí, Inge, ya la última parte, nomás de ahí las 4 preguntas ya las respondí. Sí, las preguntas sí me quedan. Ya, gracias, Inge. Ya, Winer. Inge, yo ya acabé de ver y se me puso en blanco. Ya pusiste continuar. Ya terminaste todo, respondiste preguntas y todo. Sí, Inge, y me salió en blanco. Ya, déjame ver tú. Eres Mauro Agualongo, ¿no es cierto? Sí, Déjame te reviso. Agualongo, Agualongo. Mm, Valdivieso, Agualongo. Sí, ya me sale el 100%, 100 de 100. Te comparto pantalla, Mauro. gracias, Inge. Aquí estás, ¿no? Justo donde estoy señalando, 100%. Tú ya viste todo el video y tienes 100 sobre 100. Inge, Ya, Inge, gracias. Estás a ¿me tiempo. puede dar viendo de mi nombre, por favor, Adriana Pagalo? También, Adriana, lo mismo. Hace 2 minutos terminaste de ver el video. Tienes 100 sobre 100. Estás a tiempo. Dije, Gracias, Inge. Dígame. también, por favor, Wilson Khan. Cantos. La misma, no, tú estás en el 90%, todavía no terminas de ver el video. Respondiste todas las preguntas hace 4 minutos. Déjame Sí, ya reviso, también, actualizo. también revisé. Déjame actualizo, es que tengo que ir actualizando. Cantos, ya se me perdió. Cantos, cantos, cantos. Ya está el 100% hace 1 minuto. Ya cubriste, Wilson. Ya, gracias. Profe Luis Torres. Torres. También, lo mismo. Estás viendo en pantalla, ¿no? El 100%, hace 1 minuto igual. Estás a Sí, tiempo. profe, muchas gracias. Y bueno, y les comparto la pantalla a todos porque si me preguntan de uno en uno y le estoy actualizando, pueden observar el porcentaje de cumplimiento. ¿Sí? Ahí les estoy compartiendo en la pantalla el porcentaje de cumplimiento. ¿Ya? Por ejemplo, Sebastián. Sebastián, has visto el 70% hace 3 minutos y ya se acaba el tiempo. Fausto, has visto el 60%, ¿sí? No tienes nota, no sé qué pasa contigo. Las personas que no van a entregar a tiempo es Gise, Sebastián, Diana. Déjenme me actualizo. Inge, ¿puede ver el mío, por favor? Se me queda en blanco. No sé si ya terminé. Cuando se queda en blanco es porque ya terminó. ¿Apellido? Busco. Busco, no lo encuentro. ¿Tienes visto el 100% del video? Aquí está, fallaste en una pregunta. Sí. Entregaste hace pocos segundos. Sí. Gracias, Inge.
Con base en esto, ustedes acaban de observar sus porcentajes, dígame. Disculpe, ¿y si nos faltó un minuto o menos de un minuto? Ya no se entrega tiempo porque está programado. Es que no depende de mí, está programado. Apellido, Vaya, dale. Es que a mí o sea, se me iba trabando, no tenía una buena conexión. Y me faltó creo que menos de un minuto. Por eso le pero preguntaba. ¿respondiste las preguntas? Sí, Ya, eso es lo que me interesa. ya, Sofía, gracias. Ahorita te estoy revisando, Vicky, pero no me pareces Vicky. No me pareces, Vicky. Repíteme tu apellido. Valladares. Sofía. Sí, con V. No me pareces. A ver, está Yauli Carrizales Pro Año. También, Villalba. profe, por favor. Valladares, Vicky. No, Vicky, tú ya estás en las preguntas contestadas 100% y alcanzaste a ver el 90%. Ya, Sofía, gracias. ¿Listo? Con base en eso, chicas, chicos, voy a detener la grabación.